Muy buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema muy trascendental en cuanto a las actividades de la extensión se trata, que es justamente una de las herramientas, mejor dicho, de lo que es justamente la planificación y la posterior ejecución de una actividad dentro de la extensión rural, que es la herramienta de diagnóstico participativo en la extensión, es decir, en cualquier actividad que uno realice dentro del campo, de la zona o del área en el cual se involucra este trabajo, tiene que también tenerse en cuenta a las informaciones previas, como dice ahí, tratar de que sea una información destacada y además previa a cualquier situación, también un inventario, también justamente tener elaborado, digamos, un informe a partir de esto para poder justamente tener un enfoque acerca de los métodos participativos o los enfoques a los cuales se va a dirigir esta actividad o las siguientes actividades más bien. Entonces aquí vamos a mirar lo que es el contenido de lo que es el tema de hoy, hablando un poco y rápido acerca de cada uno de ellos, como es el inventario del área, la zonificación, también la recopilación de la información, el estudio de la situación y el enfoque metodológico que acabamos de mirar también en la parte introductoria. Por lo tanto, aquí vemos ya algunos enfoques, como dije, de parte de lo que significa hacer este trabajo o utilizar, mejor dicho, esta herramienta para realizar trabajos de extensión, como justamente dice aquí que se detalla los pasos acerca de cada uno de ellos. En el caso 1, que es el paso 1, perdón, dice la delimitación y es saber justamente dónde está situado, digamos, todo lo que significa el área de la situación del estudio y la influencia que tiene este trabajo en la zona. Hablando de zona, identificar justamente las características que tiene la zona de las propuestas del proyecto que se va a realizar. También el paso 3 habla del inventario agroecológico, que significa intentar definir cómo está la situación del lugar, ¿verdad? Cómo ser relieves, suelo, clima, agua y vegetación, que ayuda muchísimo también a interpretar actividades locales. Mm, el paso 4 es el transecto de campo, es decir, de detectar algunas situaciones de acuerdo a algún recorrido, si hacen en el lugar acompañado o no de alguien que pueda entender y explicar también, por ejemplo, algunas situaciones que se pueden encontrar en el camino justamente. El paso 5 el mapeo de infraestructura, es decir, tener justamente un registro a partir de una visión también rápidamente acerca de cómo están estructurados los caminos, si hay puestos de salud o algunos puestos también de telecomunicaciones, alguna situación de lugares donde se dan, por ejemplo, capacitaciones, charlas o inclusive también escuelas y otros que tienen que ver con esto, ¿verdad? Con lo que es la educación exactamente, ¿verdad? Bueno, el siguiente habla ya de cómo, digamos, hacer la apertura, la lectura, perdón, del paisaje y los criterios que están ahí dentro, cómo interpretar eso dentro del territorio. Y habla justamente de que el relieve y la geomorfología del lugar es prácticamente para detectar o determinar actitud productiva y también de riesgos. El suelo y el clima, entender justamente cómo están estos, significa también definir qué sistemas se usan o qué pueden ser posibles situaciones de siguientes sistemas a producir, cómo producir, ¿verdad? En qué producir, qué sistema. Agua y agua de riego, vegetación son indicadores también que pueden darse para poder definir un agroecosistema. Los transectos que ya dijimos son caminos que pueden dar referencias, ¿verdad? Pueden dar, por ejemplo, cómo están el tipo de suelo, los caminos o la infraestructura que se tienen en el lugar, ¿verdad? Y por lo tanto esto da un resultado que se llama mapa territorial, que integra justamente todas las características de la zona, ¿verdad? Zonificación.
El siguiente es la recopilación de información básica, es decir, ya a partir de todo hay que ir haciendo un dato, es decir, cargando datos para poder tener justamente la información necesaria del lugar de la zona donde tenemos proyectado el proyecto de extensión. En este caso se habla de un marco político, también justamente tiene que ver con lo que es la infraestructura, ¿verdad? del lugar. ¿Por qué? Porque hay también situaciones en que el gobierno o programas dentro del gobierno estén realizando una actividad y por lo tanto se tiene en cuenta el alcance del mismo políticamente. El contexto económico, es decir, también entender que hay situaciones que se pueden dar cadenas de valor, por ejemplo, de acuerdo a la situación de producción en la zona. Precio, ahí ya corre, por ejemplo, algún tipo de tenencia y también las competiciones que se dan para ese caso. Perfil socioeconómico significa tener en cuenta el tipo de persona, habitantes o de que se encuentra en el lugar, la densidad misma, cuántos son, si en qué situación están en el sistema educativo, las edades, por supuesto, y tiene que ver mucho también las situaciones étnicas que están ahí en ese lugar. Y también la convergencia central, la integración de todos estos elementos para poder proyectar o entender el entorno al cual se va a ir ejecutando el proyecto de sociología y extensión rural. Bueno, aquí seguimos con mapa de actores, los actores y también significa entender qué hay detrás de ellos, ¿verdad? Como la historia que puede dar muchos datos acerca de la situación dada. ¿Y quiénes son ellos? Aquellos que participan en las actividades comunitarias, también pueden ser aquellas personas que están alrededor de cada entorno, situación familiar, productiva o no, pero que están ahí en esa zona, ¿verdad? Como las instituciones públicas, en este caso son los ministerios, los municipios, y esto que generalmente hay que regulan también las actividades dentro de las políticas agrarias. Productores, que también justamente hace el principal sujeto activo de las decisiones que se dan de acuerdo a lo que se tiene en cuenta para el proyecto. El sector privado y ONG también están involucrados generalmente en zonas productivas, por lo tanto también son actores dentro de los sectores rurales que se tienen en cuenta para hacer o generar, digamos, alguna actividad que pueda darse como parte de las capacitaciones de la extensión. Las organizaciones de productores y líderes sobre todo son los que lideran generalmente en las comunidades y por lo tanto son los que articulan cualquier demanda y fortalecen a la vez esas actividades de extensión y la participación sobre todo. Cuando se habla de historia agraria, se habla de que se tiene que realizar algún tipo de entrevista y generalmente se tiene en cuenta gente un poco mayor, es decir, aquellos que ya tienen más tiempo en la comunidad y saben un poco más de lo que ha pasado anteriormente en esos lugares. Se puede reconstruir algunas situaciones y de esa manera tomar también decisiones para hacer parte de lo que es el aporte o el apoyo a estas comunidades. Por lo tanto, hay un análisis a partir de eso que se llama análisis de poder e interés, que pueden darse como para clasificar estos actores que tienen justamente la influencia necesaria para diseñar la estrategia participativa, como dice ahí, diferenciar justamente y asegurar ahí las voces de los diferentes actores y líderes de la comunidad. La situación que se puede dar en base a toda la situación ayuda a poder identificar el problema central y también racionalidad del sistema campesino, es decir, todo lo que ya se tiene en cuenta como situación, zonificación y todo lo que hace parte de identificar situaciones para poder llegar a un consenso y de esa manera también generar respuestas a diferentes tipos de situaciones y problemas. Por lo tanto, de hecho sale que se tiene en cuenta acerca de la situación o un problema, entonces consecuencias puede ser dadas según algunos criterios como la seguridad alimentaria e ingresos de ese grupo.
habría que analizar un poco más si hay un problema más principal, y de esa manera poder generar también un árbol de problemas que va a ayudar a ramificar, como dice, y por eso se llama árbol, y buscar justamente los canales correspondientes para encauzar. Y algunos otros problemas que se pueden dar y tienen justamente algunas causas estructurales, como los factores técnicos, económicos, sociales e institucionales en esta pirámide de base de situación, de identificación de la situación o problema. El análisis sistemático se da si es justamente necesario, y se hace en base a las condiciones que se dan en cuanto a inclusive tenencia de tierra, capital, mano de obra, y en la unidad familiar cómo se tiene en cuenta, digamos, diferentes tipos de roles, y sobre todo el trabajo que se da como parte del sistema productivo. El enfoque de género en este caso es un análisis muy recurrente para poder diferenciar situaciones en que se encuentra la unidad familiar y la unidad productiva de la misma, porque genera justamente a partir de aquí diferencia en cuanto a actividades diarias de cada uno de los actores dentro de ello. Por ejemplo, bien definido, como dice ahí, se enfoca de acuerdo a actividades tanto para hombres y mujeres dentro del ámbito rural. ¿Qué es lo que la mujer puede hacer? ¿Qué es lo que el hombre puede hacer? Entonces, de acuerdo a eso, se hace también una diferenciación de actividades para cada uno, e inclusive un reloj de actividades, es decir, desde la mañana cada uno en un horario que es lo que están acostumbrados, y se van realizando de acuerdo a eso. Eso sería un enfoque de género. Y la evaluación técnica, económica y de línea de base es cuantificar la situación para medir el cambio. A partir de aquí entonces ya tenemos cómo analizar lo que arroja todas las situaciones previas, ver la situación y los datos que se recogen a partir de esta herramienta, que es buscar entender cómo está el rendimiento productivo, cuáles podrían ser inclusive los costos de producción, y en cuanto a eso, saber el ingreso neto y la gestión de la situación de acuerdo a estos datos que pueden generarse en base a la evaluación técnica que se da cuando se miden estos factores, tanto rendimiento como costo de producción. Y la parte del diagnóstico, que también ayuda, por supuesto, es capturar la realidad rural como métodos apropiados, y de género, como dije, siempre va a haber una característica resaltante. Cuando hay análisis de género, por supuesto, aquí ya tenemos cómo definir y diferenciar actividades dentro del sistema productivo de cada familia rural. Para ello también se han elaborado diferentes herramientas o mecanismos que sirven para poder obtener esa información muy interesante e importante, a la vez de tener como dato también tener la realidad del lugar. La encuesta informal, la entrevista informante y los calendarios estacionales de los relojes según el tiempo. Puede ser de un día, puede ser de una semana, o inclusive un año. Es decir, todo esto va a visualizar, como dice ahí, la dinámica tanto temporal como distribución de labores por inclusive género y comunidad. Imagínense el alcance, es decir, tener la diferenciación de género dentro de la comunidad, de la casa, de la familia, ya integra lo que es justamente dentro de la comunidad, esa característica de darle roles dentro de la familia como labores tanto en el campo como en la finca, a las mujeres y a los hombres, e inclusive algunas veces a los niños. También a partir de eso los mapas participativos pueden dar muy buena identificación y posterior cambio de acuerdo a las necesidades identificadas, es decir, cambios que pueden ser trascendentales también para que pueda existir más equidad en muchos de los casos.
Enfoque género es transversal, como dice ahí, incluye activamente que las mujeres y los hombres tengan muy bien estructurado, verá las diferencias que existen entre ellos para poder realizar las diferentes actividades participativas. Tanto aquí ampliamos dentro de la familia, la comunidad y los organismos o las organizaciones sociales que se encuentren establecidas para ellos. Y como síntesis de todo, hablando un poco de que la herramienta del diagnóstico participativo es una herramienta base para poder realizar cualquier proyecto dentro de la zonificación rural. Tenemos que tener en cuenta que sin esto prácticamente nuestras perspectivas, es decir, qué podemos hacer con una comunidad en la cual no sabemos anticipadamente o previamente de qué y quiénes son, qué realizan y para qué serviría las actividades de extensión en estos grupos, no podríamos hacerlo sin por supuesto tener una información recabada o base de información acerca de ellos. Por lo tanto, gracias al diagnóstico rural participativo se puede realizar un inventario territorial, una información contextual, una situación base y cuantificada y poder saber qué herramientas metodológicas y apropiadas se pueden utilizar en este grupo o en los grupos que toque según la zonificación estimada para poder realizar programas de extensión en zonas rurales. Aquí principalmente entonces es un instrumento de trabajo de campo y puede llegar a tener impacto suficientemente amplio para llegar al objetivo principal, que es la extensión rural mediante las charlas de capacitación, mediante muchísimo monitoreo y generar la conciencia y también sobre todo la participación de la comunidad rural en las actividades.